¿Está Nicolás Maduro realmente a punto de caer? Una pregunta que resuena con fuerza en los pasillos del poder, en las calles de Caracas y en las capitales del mundo, mientras Venezuela se tambalea al borde de un precipicio. Este informe desentrañará la compleja red de presiones internas y externas que asedian al régimen, analizando si este es el momento definitivo para el líder chavista. La situación actual de Venezuela se enmarca en una prolongada crisis política, económica y humanitaria que ha marcado al país durante años. Esta crisis se caracteriza por una inestabilidad política crónica, un colapso económico sin precedentes y una emergencia humanitaria que ha forzado a millones de venezolanos a abandonar su hogar. La noción de una caída inminente del régimen de Nicolás Maduro, si bien sugiere una rapidez, se comprende mejor como la culminación de presiones acumuladas que han llevado a la situación a un punto crítico. No se trata de un evento repentino e inesperado, sino de una fase intensificada de una crisis de larga data, donde múltiples factores convergen para hacer que la posición del régimen sea cada vez más insostenible. Quédese hasta el final para entender la compleja red de presiones que asedian al régimen y por qué para muchos la caída de Nicolás Maduro no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Aquí hay noticia. La presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro ha escalado a niveles sin precedentes, manifestándose de manera contundente a través de las acciones del gobierno de Estados Unidos. La estrategia de Washington ha evolucionado desde sanciones generales hasta una designación directa del régimen como una amenaza criminal y de seguridad nacional, lo que implica ramificaciones legales y operativas distintas. El gobierno de Donald Trump ha incrementado drásticamente la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Inicialmente en marzo de 2020, la recompensa se fijó en $15 millones. Esta cifra se elevó a $25 millones en enero de 2025 y más recientemente alcanzó un récord de $50 millones en agosto de 2025. Este monto es la recompensa más alta en la historia de Estados Unidos, lo que subraya la seriedad de las acusaciones y la prioridad que Washington le otorga a su captura. La acusación central de Estados Unidos es que Nicolás Maduro lidera el Cartel de los Soles, la organización de narcotráfico que ha crecido significativamente con el ascenso de Hugo Chávez y la consolidación de Nicolás Maduro en el poder. Washington califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Se alega que el régimen venezolano bajo Maduro se convirtió en socio activo y mayoritario del cartel, utilizando la infraestructura estatal y militar, incluyendo aeropuertos, puertos y vehículos oficiales para el transporte de cocaína a nivel internacional. También se ha documentado vínculos con el cartel de Sinaloa y las FARC. Las acusaciones específicas de la justicia estadounidense, presentadas en marzo de 2020, incluyen conspiración para importar cocaína y delitos de narcoterrorismo. Además, se ha señalado que Maduro habría recibido $5 millones en beneficio del narcotráfico en 2024 y que Petróleos de Venezuela fue utilizada para blanquear el dinero. La gravedad de estas acusaciones se acentúa en la designación del Cartel de los Soles como terrorista global especialmente designado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos en julio de 2025. Esta categorización va más allá de la legitimidad política, enmarcando el conflicto de términos de seguridad global y justificando medidas más enérgicas. Complementariamente, se anunció la incautación de $700 millones en activos de Maduro. La profunda integración del Estado y el ejército venezolano en actividades ilícitas, como el narcotráfico, representa una espada de doble filo para el régimen. Por un lado, esta integración proporciona una economía paralela y una fuente de lealtad basada en ganancias ilícitas, lo que permite al régimen eludir algunas sanciones y recompensar a sus leales. Por otro lado, esta misma dependencia hace que la totalidad del aparato estatal sea un objeto directo para las acciones de aplicación de la ley a nivel internacional, creando vulnerabilidades significativas. Cualquier interrupción en estas operaciones ilícitas, como interdicciones o incautaciones de activos, impactan directamente la capacidad del régimen para mantener el control y el patrocinio, generando inestabilidad. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar! ¡Cobarde! La respuesta pública de Nicolás Maduro a la recompensa ha sido de desestimación, calificándola de chiste y desesperada distracción. Sin embargo, esta retórica contrasta con sus acciones.
Tras el aumento de la recompensa, se desplegaron 4.5 millones de milicianos en toda Venezuela. Este despliegue masivo de fuerzas irregulares, a pesar de las declaraciones públicas, sugiere una profunda inseguridad respecto a la lealtad de sus fuerzas armadas convencionales. La dependencia de grupos ideológicamente alineados sobre el ejército profesional podría indicar una fisura en su apoyo central. Esta acción defensiva, en lugar de ser la muestra de fuerza, puede interpretarse como un síntoma de debilidad y preocupación por la amenaza que la recompensa representa para su círculo íntimo y su propia seguridad. La aparente solidez del régimen de Nicolás Maduro esconde profundas grietas internas que se manifiestan en la fractura ideológica del chavismo. Recordemos que el chavismo es el movimiento político que ha gobernado a Venezuela desde 1999 y ha representado una división interna significativa entre los partidarios de Nicolás Maduro, denominados maduristas, y aquellos que lo rechazan. El madurismo se distingue del chavismo original por un uso más acentuado de la represión política, especialmente ante la disminución de los ingresos petroleros. Existe un creciente descontento dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Se han registrado deserciones masivas, con más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas desertores y más de 400 presos políticos militares. Maduro ha implementado diversas estrategias para asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas. Esto incluye cambios frecuentes en el alto mando militar y la prolongación de la estadía de generales leales como Vladimir Padrino López, quien ha visto su permanencia activa extendida por 11 años, y Helio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional. Esta política frena el ascenso de nuevas generaciones de oficiales y considera una casta militar entramada en intereses y grupos. Además, el régimen se apoya en la milicia bolivariana compuesta por civiles armados como una fuerza armada paralela para el control social y la movilización. La prolongada crisis venezolana ha generado una devastación económica y una emergencia humanitaria que ha alimentado un descontento social masivo, a pesar de la brutal represión. Este escenario de deterioro continuo ejerce una presión implacable sobre la estabilidad del régimen. Venezuela ha sufrido en los últimos años una profunda crisis económica con una caída del 80% del Producto Interno Bruto entre 2014 y 2020, aunque se ha observado un ligero repunte del 15 al 20% de crecimiento acumulado desde enero de 2020. Este crecimiento no se ha traducido en una mejora sustancial para la mayoría de pobladores. Todo esto ha desencadenado una emergencia humanitaria compleja. Se ha provocado el éxodo de 8 millones de venezolanos. Este éxodo, si bien puede actuar como una válvula de escape, al reducir el número de posibles manifestantes internos, simultáneamente genera una enorme crisis humanitaria internacional, atrayendo una condena y presión externa significativa. Además, representa una pérdida masiva del capital humano, lo que obstaculizará gravemente cualquier recuperación futura del país, independientemente de quien esté en el poder. El colapso de los servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad es generalizado y provoca protestas a nivel nacional. La crisis energética en particular afecta a sectores estratégicos como la salud, la educación y el comercio. La situación de Nicolás Maduro es objeto de intensos debates entre medios de comunicación y analistas políticos, quienes vaticinan su caída, basándose en una serie de argumentos, aunque también reconocen los factores que le han permitido mantenerse en el poder. No podemos olvidar las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde la oposición y la comunidad internacional denunciaron fraude y reconocieron la victoria de Edmundo González Urrutia. Antes de las elecciones, algunos medios señalaban que Maduro perdía las encuestas y su reelección fue calificada de una farsa democrática. La toma de posesión ilegítima de Maduro en enero de 2025 fue condenada por Estados Unidos y otros países, mientras que el G7 reconoció a González Urrutia. Para el régimen de Maduro, las elecciones, a pesar de las denuncias de fraude y el reconocimiento internacional de la victoria de la oposición, no son un medio para la legitimidad democrática, sino una herramienta para consolidar el poder autoritario y el control territorial, incluso para actividades ilícitas. Con todo esto, analistas políticos anticipan un posible cambio en Venezuela, citando la presión internacional, las sanciones económicas y las crecientes tensiones internas. Algunos, como el senador Bernie Moreno, llegan a prever el fin del régimen de Maduro este año. La posibilidad de una crisis interna en el chavismo podría ser un detonante para la caída del gobierno, a pesar de la división en la oposición.
Un factor crítico en la resiliencia de Maduro es el apoyo consistente de aliados internacionales como China, Cuba, Irán y Rusia. Esta división geopolítica significa que las sanciones y presiones diplomáticas occidentales son constantemente contrarrestadas, permitiendo al régimen mitigar algunos de los impactos negativos y prolongar su supervivencia. Rusia, por ejemplo, ha brindado apoyo político en foros internacionales, defendiendo la soberanía de Venezuela y criticando las sanciones. También ha habido cooperación económica, con inversiones en la industria petrolera y acuerdos para la reconstrucción de la deuda. La relación con Venezuela se enmarca en una estrategia de Rusia para fortalecer alianzas en América Latina y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. En conclusión, el análisis de la situación actual de Venezuela revela un régimen bajo una presión multidimensional y creciente, lo que lleva a la pregunta fundamental sobre la inminente caída de Nicolás Maduro. Los factores convergentes que asedian al régimen son claros y se refuerzan mutuamente. En primer lugar, la presión externa de Estados Unidos ha escalado niveles sin precedentes. Hoy, varios barcos de guerra rodean las costas venezolanas. En segundo lugar, las grietas internas en el chavismo son cada vez más evidentes. Finalmente, el peso insostenible de la crisis económica y humanitaria es un motor constante de descontento social. Las perspectivas a corto y mediano plazo para Venezuela son complejas e inciertas. Si bien la caída de Nicolás Maduro se materializa como un evento repentino, el régimen se encuentra en un estado de deterioro prolongado. La resiliencia del régimen se basa en una capacidad de represión interna y el apoyo de aliados estratégicos como Rusia, que proporcionan un salvavidas económico y diplomático contrarrestando la presión occidental. ¿Qué opina usted? ¿Cree que Nicolás Maduro está realmente al borde del abismo o su régimen encontrará la forma de prolongar su existencia? Dejen sus comentarios abajo y únase a la conversación. Suscríbase a este canal. Si este análisis le pareció valioso y desea seguir profundizando en temas geopolíticos complejos, no olvide llegar, porque aquí hay noticia.